tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Al cerrar la semana tenemos mucho que compartir con ustedes. Ya saben que es viernes de Ciencia con Karen Rivera, nos va a platicar del metrónomo de Beethoven y tenemos Mirando Músicas con Juan Arturo Brennan, entre otros contenidos. Muy importante iniciar con una noticia que impacta a la Ciudad de México, a la zona metropolitana, al Estado de México, que pasa a semáforo rojo. ¿Cómo van a estar las cosas? Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Hueman Rodríguez. Hueman, ¿qué más podemos comentar a nuestro público? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos? Es muy importante todo esto que vamos a comentar a continuación. Sabíamos que estábamos en una circunstancia difícil, en un crecimiento muy importante de contagios y de uso hospitalario, y también esto no es una excepción, es algo que nos está ocurriendo nada más a México, está pasando en todo el mundo. En Europa desde hace un mes es cuando se reforzaron las medidas y era de esperarse por el cambio de clima, y hay 5 reglas básicas, que es no salir de casa si no es necesario. Si salen, mantener una sana distancia y hacer uso de cubrebocas. De preferencia que sea solo una persona la que salga de casa para hacer las compras necesarias en el hogar. No se permitan fiestas, no se permitan reuniones familiares y mucho menos posadas. Y si se es positivo COVID-19 o se ha estado en contacto con alguna persona contagiada, hay que aislarse y mandar un mensaje de texto con la palabra COVID al 5000 15 15. Si se sienten mal, si sienten que traen una gripe, por muy ligera que sea, hay que reportarse. Hay una aplicación para teléfonos inteligentes en donde se pueden dar de alta y a través de ahí pueden tener un seguimiento. Cuando haya alguna complicación respiratoria, de inmediato tener acceso a los medicamentos o la situación que sea necesaria. Pero es muy importante tener esta conciencia de si uno se siente mal, poner COVID-19 el mensaje de texto al 51515. Pues así es, Guaman, muy importante. Estamos preocupados, pero más bien hay que estar ocupados de esta situación, evitar que se sigan saturando las camas en los hospitales, ser muy conscientes de lo que está pasando y visitar la página de medidas sanitarias covid.cdmx.gov.mx para saber cómo va a ser ese regreso gradual hacia la nueva normalidad, que solo lograremos si se siguen las normas que ya bien nos compartes. Te saludo a Laura. Hola también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y gracias por acompañarnos, gracias de verdad por quedarse en casa. Hay que seguir estas reglas sanitarias. La Secretaría de Cultura también ya lanzó un comunicado donde anuncia que también los cines, los teatros, los museos cerrarán sus puertas por lo menos hasta el próximo 10 de enero. Su reapertura depende de la conciencia que tengamos todos y por lo pronto los invitaremos a que estén muy al pendiente de la programación de Contigo en la Distancia, tanto en la plataforma virtual como en la señal de Canal 22, que ha preparado una oferta muy rica en materia de arte, en materia de cultura, en materia de conciertos, para no extrañar tanto estos fenómenos, estas manifestaciones que ahora pues estaremos extrañando ante este semáforo rojo que ya se ha instaurado en la mayor parte del país. Hay que cuidarnos, hay que cuidar a los demás y reiterar, evitar a toda costa las reuniones. No estamos para festejar, ya vendrán momentos de darnos ese abrazo. Y a propósito de actividad cultural, el Complejo Cultural Los Pinos se despide de 2020 con un catálogo de actividades también de manera virtual. Quédense en sus asientos y aquí les presentamos de qué se trata. A lo largo del mes de diciembre, el Complejo Cultural Los Pinos ofrecerá diversas actividades, las cuales se suman a las exposiciones De lo perdido, lo que aparezca, 33 visiones de la pintura en México, Escultura de la Tierra, cerámica mexicana y el Museo Casa Presidente Lázaro Cárdenas. Desde el principio, la secretaria Frausto nos instruyó a programar de manera transversal con todas las áreas de la Secretaría de Cultura. Esto nos ha permitido potenciar la programación y sobre todo generar vínculos para pues hacer una mejor oferta, y también hemos generado varios programas con ellos que también pues hemos logrado que, antes de la pandemia y podíamos recibir público, hacer varios programas fuertes. Por ejemplo, el programa con el que
iniciamos y que sigue es el de Los Pinos Suenan con el Sistema Nacional de Fomento Musical. El programa contempla actividades presenciales y a través de las redes. Con el apoyo de Alas y Raíces, se presentará una selección de narraciones orales y laboratorios creativos en video. Por medio de cápsulas, los niños podrán elaborar máscaras como las de los luchadores. La compañía Seña y Verbo, Teatro de Sordos, transmitirá El Patito Feo. Y la compañía Teatro Ciego presentará el espectáculo Odio que los abrazos no duren más de 4 horas. También en la Casa Benito Juárez, que está justo enfrente, se montó una exposición de avances del plan maestro del taller Chapultepec que dirige el maestro Gabriel Orozco. Entonces también la gente tiene la oportunidad de ver estos avances. Hay maquetas, hay planos, hay mucha información que les puede ser muy útil para también entender este plan. En colaboración con el Fondo de Cultura Económica y el INA, se realizará la charla Los Rebeldes Vencidos, Cedillo contra el Estado Cardenista, con la participación del sociólogo e historiador Carlos Martínez Assad y el director del Museo Nacional de Historia, Salvador Rueda. Estamos preparando con Festival Cervantino y con otras áreas el Festival de Luces de Invierno, que es una buena sorpresa que vamos a tener al finales. Con Fonart también estamos preparando una venta navideña con artesanos. Fonart el próximo año va a tener una sede en Los Pinos, enfrente de otra sede que vamos a inaugurar el próximo año, que es el Sencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Noticias 22, Alberto Aranda. Bien, hoy por la tarde el Instituto Mexicano de Cinematografía ha dado a conocer un mecanismo de apoyo al cine mexicano para el 2021. Se trata de 12 convocatorias que están organizadas en 3 rubros distintos y se abocan a la producción, la exhibición y la conservación del séptimo arte mexicano. La titular del instituto, María Novaro, nos habla de la primera sección, comprendida por 9 convocatorias dedicadas a la producción. Las 9 convocatorias son las siguientes. Consolidación financiera. Se va a dar un apoyo para tener un tiempo, el equivalente de lo que era el capital semilla en los fideicomisos. Lo pudimos transformar en esta nueva herramienta en un apoyo a la consolidación financiera. Habrá también convocatoria para producción de largometrajes de ficción, para producción de largometrajes documentales, para producción de cine para las infancias, una convocatoria nueva, para preproducción y producción de largos y cortos de animación, una convocatoria muy específica, con reglas muy específicas, como nos asesoraron todos los cineastas que hacen animación. Entonces, esta convocatoria es para animación específicamente, una convocatoria para óperas primas, una convocatoria para la producción de cortometrajes por regiones, y para directores con trayectoria en cortometraje, y una convocatoria de postproducción, tanto de largos como de cortos. La 9ª convocatoria, que es la que estará a cargo de la Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria, es producción de largometrajes en colaboración con los estados, que también esta es nueva. Enseguida vamos a revisar, vamos a ver la segunda sección, que está conformada por 2 convocatorias que apoyan la exhibición. Sobre este punto en concreto es la siguiente información. Pero tenemos otra vertiente que es convocatorias de apoyo a la exhibición. Dentro de esta vertiente hay 2 convocatorias. Las 2 convocatorias serán manejadas por nuestra Dirección de Promoción al Cine Mexicano, que encabeza a Fernanda Río, también aquí presente. Y las 2 convocatorias son, una es apoyo para equipar y o acondicionar espacios y proyectos de exhibición, y la otra es apoyo a proyectos de formación de públicos de exhibición de cine mexicano. Les recuerdo que este programa es un programa de subsidios. Si recuerdan, había una convocatoria en Fidecine que era de créditos. Esta vez no estamos hablando de créditos, estamos hablando de subsidios. Y en este sentido, hay una figura diferente de IMCINE respecto a los apoyos. No somos coproductores de nada. Los derechos patrimoniales comerciales los detentan los productores,
y IMCINE se reserva los derechos, ¿cómo se llama para no decirlo mal? Se reserva los derechos, ya no lo tengo aquí, pero son los derechos que normalmente se llaman como no exclusivos. Los derechos no exclusivos de promoción, difusión, transmisión y divulgación de la película con fines culturales y educativos. Finalmente, la tercera sección se constituye por una convocatoria dedicada a la conservación. El programa tiene también una vertiente absolutamente nueva, que es el apoyo a la conformación y preservación de acervos cinematográficos, que esa va a estar también a cargo de la dirección que encabeza Mónica, la Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria. Y esto es subsidios para los acervos cinematográficos. Esa me emociona muchísimo, creo que es una maravilla. Hay que preservar la memoria histórica, audiovisual de nuestro país. Es un patrimonio de nuestro país que también estamos obligados a cuidar y a preservar, y habrá subsidios para hacerlo, que además son regionales, son para las personas, son para entidades públicas, en fin, quien lo necesite podrá concursar para tener subsidios para preservar los acervos cinematográficos y audiovisuales de nuestro país. Y esa convocatoria nos llena de orgullo, ¿no? Y de felicidad. Vamos a hacer una pausa. Antes de ello queremos comentarles que la Secretaría de Cultura ha anunciado los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2020, un galardón que reconoce a todos aquellos artistas e investigadores cuyo trabajo y obra han contribuido a enriquecer el patrimonio cultural de nuestro país. En el campo de lingüística y literatura se reconoce al poeta, narrador, ensayista, traductor Adolfo Castañón. En historia, ciencias sociales y filosofía se distingue a Alfredo López Austin. El escultor Manuel de Jesús Hernández Erzúa se lleva el premio en la categoría de Bellas Artes. Y por último, el maestro Mario Agustín Gaspar es galardonado por su desempeño en el campo de las artes tradicionales populares. Enhorabuena para todos los galardonados, y con esta información hacemos una pausa. Volvemos con más aquí en Noticias 22. El único programa televisivo de moneros, donde la caricatura es el recurso plástico para entender la realidad del país. No sé si ustedes se acuerdan que Pinochet estuvo detenido en Londres. Lo capturaron sin necesidad de pedir una extradición al vecino del sur. Lo mejor del proceso El Chamuco TV y Los Hijos del Averno, domingos 21:30 horas por la señal 22.2 de Canal 22. Conozcamos las raíces del cinéasta Guillaume Gallienne. J'arrive hyper bien à l'imiter, ma mère. Un écaille, un terrier, charrière. Ses gestes, sa manière de parler. Non, le seul qui se fait jamais prendre, c'est mon père. Tu t'habilles en calédonien maintenant? Je sais pas pourquoi, mais il ne veut pas que je sois une fille. Chicos y Guillermo a comer por Zona D, del director Guillaume Gallienne. Sábado, 0:30 horas. En el centro de Mérida, en el estado de Yucatán, se acaba de abrir la Casa Museo, que da cuenta de la amplia, la vasta trayectoria del maestro Armando Manzanero, a quien enviamos un abrazo muy, muy cariñoso, muy afectuoso. Él está en tratamiento por COVID-19, seguramente se va a recuperar muy, muy pronto. Estaremos muy al pendiente de su salud. Imagínense tener este espacio, además de ser un homenaje, es la posibilidad de hablar, de plantearse la importancia histórica, la importancia popular del bolero. Vamos con esto. Nivada presenta. Contigo aprendí. Nunca en el mundo, No sé tú y Esta tarde vi llover son los nombres de las salas que integran la Casa Museo Manzanero, un espacio dedicado al intérprete yucateco que muestra desde la infancia del compositor que nació en 1935 hasta sus aportaciones y legado en la música mexicana. Un espacio que rinde homenaje en vida a un gran compositor, una gran leyenda, que es don Armando Manzanero, que es embajador
de Yucatán y de México ante el mundo y que ha trascendido fronteras y que ha trascendido generaciones y que es un digno portador de las buenas noticias de este estado. En la primera sala, Nunca en el Mundo, el público visitante podrá conocer los orígenes del bolero, la adolescencia del compositor y la influencia de la radio y las primeras grabaciones en un periodo que va de 1883 a 1950. En No sé tú, se muestra una visión general de su discografía y en esta tarde vi llover se presentan sus colaboraciones artísticas que van desde la música al cine y la televisión. Y en cada una de estas salas, el mismo Armando Manzanero donó piezas, por ejemplo, un piano, por ejemplo, cuadros, por ejemplo, reconocimientos y muchas fotografías de su vida. Entonces, realmente es un homenaje en donde se puede ir transitando a lo largo de estas tres temáticas, estas tres canciones que dan título a cada una de las salas, se puede ir transitando por la historia de Manzanero, con quién estuvo, en dónde cantó, con quién hizo un dueto. Además, dentro del museo hay una zona muy, muy interesante que es la cabina de grabación. Hay una cabina en donde con una pista pregrabada uno puede cantar a dueto con Armando Manzanero y al finalizar el recorrido se le puede vender el USB con la música que grabó. El recinto se creó con una iniciativa turística y se encuentra en el tercer piso de la Plaza Paseo 60, ubicada en el centro de Mérida, y por ahora se puede visitar con las medidas sanitarias requeridas. Además, se tiene planeada la creación de la Ruta de la Nostalgia, que recorrerá los sitios que marcaron la vida del autor de Somos Novios. Noticias 22, Karen Rivera. Ya es viernes de música, sí, así como lo escuchan, de música en la ciencia, porque Karen Rivera, hoy elimina la ciencia en movimiento, nos platica de cómo Ludwig van Beethoven utilizaba el metrónomo, el primer músico, el primer compositor en aplicar este invento a sus creaciones. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Después de que se patentó el metrónomo en la primera mitad del siglo XIX, Beethoven fue el primer compositor en utilizar este instrumento que marca de manera exacta el compás de una melodía. Sin embargo, hay intérpretes que cuando tocan la música o las obras del músico alemán lo hacen sin seguir su marca original, y es porque consideran que la velocidad del ritmo que marcó en ellas es prácticamente imposible de seguir. Para resolver este enigma, la pianista y física Almudena Martín Castro y el científico de datos Iñaki Ucar realizaron un estudio que busca dar una explicación inédita a esto. Vamos a conocerlo. Pues vamos a estudiar muy bien cómo funciona un metrónomo y vamos a intentar compararlo con cómo la gente interpreta la música de Beethoven. Porque si de alguna manera yo puedo comparar lo que hace la gente con lo que Beethoven escribió y descubro que hay una desviación sistemática entre las marcas y lo que la gente toca, quizás eso pueda dar lugar o pueda explicar de qué manera estaba roto ese metrónomo. El metrónomo es un dispositivo que permite fijar la velocidad en la que debe interpretarse la música. Funciona como un reloj que indica los pulsos por minutos que se deben tocar en una composición. A través de una computadora, la pareja extrajo los tempos de las 9 sinfonías de Beethoven interpretadas por 36 integrales sinfónicas, es decir, por 36 directores de orquesta en un periodo de 1940 a 2010, y analizaron poco más de 170 horas de sonido. Lo que encontrábamos era que Beethoven siempre daba un tempo más rápido, los directores siempre tocaban un poco más lento, pero esa desviación era siempre la misma. Siempre los directores tocaban en promedio pues alrededor de 12 o 13 pulsos por minuto más lento de lo que había pedido Beethoven. Y cuando rompíamos ese modelo matemático del metrónomo, no había nada que diese lugar a esos 12 puntos. Y al final nos dimos cuenta de que esos 12 pulsos por minuto coincidían con lo que estabas diciendo tú, ¿no? Era justamente la medida de la masita del metrónomo. La posible explicación a esa diferencia en tempos es que Beethoven no estaba seguro de dónde leer el metrónomo. Y encontramos que en la primera página
del manuscrito de la 9ª Sinfonía de Beethoven hay una anotación que pone 108 o 120. Es decir, justamente 12 pulsos de diferencia, lo cual nos hizo pensar que realmente Beethoven tenía esta duda, que no tenía muy claro dónde debía leer la marca del metrónomo, si encima de la masa o debajo de la masa. Lo que pasa es que creo que, no es, que lo que aporta nuestro estudio sí que es lo bastante novedoso como para plantear una nueva forma de interpretar a Beethoven. El tempo que Beethoven marcó en sus obras es uno de los grandes misterios para el que ya se han planteado algunas propuestas. Por ejemplo, que su metrónomo estaba roto o que su sordera le hizo perder el sentido del tiempo. Lo cierto es que no podemos regresarnos 200 años atrás, pero este tipo de investigaciones abren el camino para nuevas respuestas. Escuchemos música, leamos ciencia y cuidémonos mucho. Hasta la próxima. El momento para hacer una pausa. Les queremos hacer antes de ella una invitación para que se quede al terminar este espacio informativo en Canal 22, porque hoy Álvaro Cueva cerrará la semana en Debate 22. Va a recibir al presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado, Genaro Villamil, y al director de la revista Pantalla de Cristal, José Antonio Fernández. Van a hablar sobre los medios públicos. No se lo pierda hoy a las 9 de la noche aquí a través de la pantalla de Canal 22. Una pausa, volvemos con más aquí a Noticias 22. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México. El amor será su mejor escudo en la lucha. Te pregunto si ya llegó mi hija. No, señor amo. Incluso desafiará a su propia sangre. Están dispuestos a todo con tal de separarnos. Cineteca de Culto 22 presenta Una cita de amor, del director Emilio Fernández. Domingo, 19:30 horas. Editorial Turner celebra 50 años de vida, lanza una colección especial de libros, una colección especial de publicaciones. México va a ser uno de los primeros países de Latinoamérica en sumarse a este proyecto. Es un proyecto bastante grande, importante. Toda la información la tiene Francina Islas. Vamos a Madrid, España. Vamos con ella. Editorial Turner ha cumplido 50 años. Desde sus inicios, Turner ha tenido un pie en España y otro en México. Su fundador, Manuel Arroyo, siempre estrechó fuertes lazos con México y con el exilio. A lo largo de este medio centenario, Turner ha destacado en la publicación de libros de arte y catálogos, un sector que con la pandemia se ha visto especialmente afectado. La idea es que los libros de colecciones normales puedan suplir a lo largo del año que viene la pérdida de ingresos de la merma inevitable de los libros de arte. Las ventajas de Turner es que es un sello muy conocido, muy querido y que tiene un gran catálogo. Tiene algunos autores muy importantes, sobre todo traducciones, Margaret Macmillan, por ejemplo, o Philip Ball. A 50 años de su creación, Turner empezará a hacer ediciones locales con los principales países de América Latina, empezando por México. Ediciones locales de títulos españoles que se imprimen en México y por lo tanto pueden tener un precio más atractivo para los lectores, pero también desarrollar una línea de ensayo propia en México de temas mexicanos, de libros que se contraten en México y se impriman en México y se promuevan en México. México es infinito en toda su diversidad y su riqueza, también en los 1001 dilemas y conflictos que enfrenta, y en ese sentido creo que el ensayo, la no ficción, como dicen los americanos, puede ser muy importante para la Editorial Turner, y estamos desarrollando
una línea de trabajo con ensayistas mexicanos de todos los temas históricos, de medio ambiente, de igualdad y feminismo, y también de democracia y defensa de las libertades. Próximamente llegará a México La música, una historia subversiva de Ted Goya y Sobrevivir a la autocracia de Masha Gessen. Relanzamos el libro de Alan Turing, pero con un prólogo nuevo. Tenemos un libro sobre la participación de la tecnología y los ingenieros en el desarrollo de la cultura, que se llama Precisión. Tenemos un ensayo sobre la República de Weimar y cómo se perdió la democracia como antesala al nazismo y a la Segunda Guerra Mundial, que tiene interesantes y perturbadores ecos con el presente. Vamos a publicar un libro de Mauricio Montiel, tanto en México y en España, sobre los demonios de la depresión, un proceso, una enfermedad mental que está subdiagnosticada. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y ahorita que vemos esto, si algo podemos rescatar de esta época de confinamiento, entre otras cosas, por supuesto, siempre la adversidad nos lleva también a replantear muchas cosas, es la posibilidad que se nos ha dado para acercarnos con detenimiento a los libros, a aquellas lecturas que tenemos pendientes. Y este fin de año tenemos algunas recomendaciones para los lectores de Noticias 22. Apegos feroces de Vivian Gornick, una espléndida novela situada en Nueva York, donde el autor estadounidense revisa las relaciones madre-hija, una edición de Sexto Piso. ¿Será que soy feminista? Un ensayo en el que la periodista Alma Guillermo Prieto hace un recorrido por la historia de la lucha feminista hasta nuestros días, al tiempo que pone de manifiesto y se cuestiona sobre su postura. Una edición de literatura Random House. La muerte de la lengua inglesa, el más reciente poemario de Miriam Moscona, consta de 27 poemas sobre escritores y poetas de habla inglesa que aluden al momento de su muerte. Entre otros, Emily Dickinson, Anne Sexton, Elizabeth Bishop, Mark Twain, Ezra Pound, Leonard Cohen y Agatha Christie, entre otros. Escritura lúdica donde la autora indaga en el lenguaje con curiosidad e ingenio. De Editorial Anagrama, recomendamos las siguientes novedades. Un lugar llamado Antaño, novela del premio Nobel Olga Tokarczuk, es considerada una pieza del realismo mágico. En ella retrata la historia de un siglo y varias generaciones de seres humanos movidos por las pasiones, los anhelos, las dudas y los miedos. Un verdor terrible, de Benjamin Labatut, un libro fascinante sobre cómo se llevaron a cabo algunos descubrimientos de la ciencia que revolucionaron el mundo. A través de estos relatos, el autor revela momentos inquietantes de la vida de algunos de los más notables científicos del siglo XX. Finalmente, 2 libros biográficos que no deben perderse. Sontag de Benjamin Moser, sobre una de las más notables pensadoras de nuestro tiempo. Nos referimos, por supuesto, a Susan Sontag. Y La hermana menor, de la autora argentina Mariana Enríquez, quien nos acerca a la vida de una figura entrañable de las letras en Latinoamérica, Silvina Ocampo. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, la verdad son grandes recomendaciones para estos días de semáforo rojo y más allá de eso, nunca es tarde para leer ninguno de estos textos. Vamos a continuar ahora con una propuesta visual. Desde la segunda mitad del siglo XVIII se venera al Señor de la Misericordia en varios pueblos, barrios y colonias que pertenecieron al Coyoacán colonial. Para dar cuenta de esa antigua tradición, la Coordinación Nacional de Antropología nos presenta una colección fotográfica virtual. De las advocaciones de Jesús con mayor arraigo en la Ciudad de México está la del Señor de la Misericordia del pueblo de los Reyes Coyoacán. Esta en particular es muy interesante porque es una devoción que une muchos pueblos, barrios y colonias y que recuerda, como dijo Leo, la cuestión de lo que era el Coyoacán colonial. Entonces vincula a los pueblos y es son un grupo de pueblos que hacen estas visitas con el Señor, que están fundamentados en lo que se puede conocer como la leyenda del Señor de la Misericordia, donde se dice cómo se encontró la imagen.
Para conocer más de esta tradición, los investigadores del INAH realizaron un registro desde el 2000 de las procesiones y ahora nos presentan de manera virtual una exposición fotográfica. En ella podemos ver cómo el Señor de la Misericordia sale de su casa para realizar sus visitas. Recorre pueblos, barrios y colonias de las alcaldías de Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón. El Señor regresa a su templo el primer domingo de septiembre y se celebra la entrega y recibimiento. En estas visitas hay 3 elementos que visualmente son muy llamativos, que son los tapetes de aserrín, que tienen su inspiración en los de Huamantla, que son también las portadas de flores y las andas florales. Aquí las hacen con flores naturales todavía. Y entonces hay toda una tradición de maestros artesanos floristas que trabajan en esto, sobre todo en el pueblo de la Candelaria y en el pueblo de los Reyes. Nosotros pensamos la exposición fotográfica ya en tiempos de pandemia, todo el trabajo lo realizamos en tiempos de pandemia. Quisimos hacer un homenaje precisamente a esa cultura, a esa historia, a las personas que participan en la celebración. Y ha sido muy emotivo y ver cómo las personas se ven reflejadas en esas fotografías. Esta tradición se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII y se ha ido nutriendo y transformando con el paso de los años sin perder su parte religiosa. Un cambio muy importante es, por ejemplo, ¿qué le piden al Señor de la Misericordia? Hace varias décadas, todavía con una población dedicada a la agricultura, se le pedía mucho por las siembras. Actualmente ya no, porque ya de hecho no hay siembras, son muy pequeños casos donde hay cultivos y más bien se pide mucho por la salud, por tener trabajo, por ver a los familiares, a los amigos en esos espacios. Entonces también eso ha cambiado. Además de ser un acto religioso, la investigación de Laura Elena Corona de la Peña y Leonardo Vega Flores revelan cómo esta celebración da identidad e incluso ha ayudado a resolver problemas entre las poblaciones y fortalecer la unidad de la comunidad. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos a una pausa. Regresando, vamos a mirar músicas con Juan Arturo Brennan. El amor será su mejor escudo en la lucha. Te pregunto si ya llegó mi hija. No, señor amo. Incluso desafiará a su propia sangre. Están dispuestos a todo con tal de separarnos. Cineteca de Culto 22 presenta Una cita de amor, del director Emilio Fernández. Domingo, 19:30 horas. Esta noche nos vamos a poner un poco más que clásicos en Mirando Música, recordando a un genio de Bonn, Alemania, con un genio de una colonia aquí cerquita en la San José Insurgentes, el maestro Juan Arturo Brennan. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias, Rafael. Me han dicho cosas peores, pero no importa, sé que es de buena intención. Mirando Música hoy debería llevar un título, y el título es El hombre más enojado del universo. Y el hombre más enojado del universo hoy es Ludwig van Beethoven. Este debió haber sido el año de la gran conmemoración de su 250 aniversario natal, pero para qué les digo, todo se fue literalmente al diablo. Sí, hubo muchísimas cosas que se hicieron por Beethoven durante el año y sobre todo, anteayer miércoles 16 cumplió exactamente 250 años de nacido y por todo el mundo se hicieron toda clase de conmemoraciones, por supuesto, en esta cosa rara que es la virtualidad en línea a distancia, que fue una imitación bastante pobre de lo que debe haber sido. Por lo cual yo voy a sugerir desde ahora que otro año que se pueda, hagamos esa conmemoración Beethoven, aunque no sea aniversario redondo. Es importantísimo. Bueno, dicho lo cual, en estos días, particularmente el miércoles, me puse a ver un montón de cosas que ocurrieron en todo el mundo en línea, a distancia, sobre Beethoven. Y
Tanto en ámbito mexicano como en el internacional, sobre todo alemán, encontré algunos coloquios interesantes de grandes especialistas sobre Beethoven, que glosaban distintos aspectos de su vida, de su obra, de sus grabaciones, etcétera. Se dijeron cosas muy interesantes, pero hubo algo que me llamó mucho la atención. Vi varios fragmentos de estos coloquios y vi algunos completos, y algo me llamó muchísimo la atención. Todos los especialistas en cuestión parecía que estaban en un velorio o en un funeral. Hicieron esta conmemoración de Beethoven con una solemnidad y una sangre pesada que me extraña mucho, porque más allá del drama que haya sido la vida de Beethoven, su música es para gozarla, su música es una experiencia gozosa, y me extraña que todos estos grandes sabios sobre Beethoven nos hayan dicho esas cosas tan pesadas y tan rudas sobre Beethoven, como si estuvieran, insisto, en un funeral o en un velorio. Pero supongo, ellos saben más que yo, que la idea con Beethoven es la seriedad y la solemnidad, así que yo me voy a plegar a esa forma de pensamiento y les voy a ofrecer el primer trozo musical de hoy. Es una de las sonatas, un fragmento de una de las sonatas para piano de Beethoven, interpretada con toda solemnidad por uno de sus mejores ejecutantes. Helo aquí, Beethoven al piano. Esto que acaban ustedes de ver y escuchar es una muestra que, por supuesto, la mejor celebración y conmemoración de Beethoven es tocarlo y escucharlo. Entre otras cosas bastante curiosas que ocurrieron sobre Beethoven, y esto no fue tópico, porque lo que vi el miércoles casualmente en otro momento, ya muy tarde en la noche, el mismo día de su aniversario 250, fue un documental que no tenía nada que ver con él. Tenía que ver con la historia de altibajos y pasiones y tragedias de la selección brasileña de fútbol. Y al final del documental, un personaje alto interesante, cuyo nombre original es Edson Arantes do Nascimento, y a quien conocemos como Pelé, despidió el documental prácticamente con esta frase maravillosa. Dijo Pelé: así como solo hay un Miguel Ángel y solo hay un Beethoven, también solo hay un Pelé. Ahí lo dejo para que lo mediten. Bueno, otra de las cosas bien curiosas que pasaron esta semana es que alcancé a leer por ahí un coloquio, una entrevista con un filósofo español, particular navarro, originario de Pamplona, si mal no recuerdo, que decía que a él le parecía que la música de Mozart era como la filosofía de Kant y que la música de Beethoven era como la filosofía de Hegel. Por supuesto, me interesó mucho ese asunto, leí a fondo y no entendí una sola palabra, pero ahí les dejo el concepto, porque a alguien le parece esto. Ahora, por supuesto, una de las cosas que se siguen discutiendo y se seguirán discutiendo hasta el fin de los tiempos como el punto culminante de la vida, obra, carrera, trascendencia y legado del gran Ludwig van Beethoven es su 9ª sinfonía. Y esta es una discusión que algún día me gustaría tener aquí en Mirando Músicas con un especialista que esté aquí conmigo, porque yo tengo esta teoría. Sí, esa sinfonía es esa oda a la libertad y a la hermandad y a la fraternidad y a la lucha contra la adversidad,
que sí es, pero no es la música de Beethoven, es el poema de Schiller. La música per se es un ente abstracto. Ninguna música tiene ningún significado, salvo la que tiene texto. Y en ese caso el significado es el del texto, no el de la música. Así que los voy a dejar antes de pasar al siguiente corte musical con esta reflexión. Imagínense la novena sinfonía de Beethoven, que es genial, tal como está, pero en vez del texto de Schiller, adaptarle un poema que métricamente le quede y que hable de cualquier otra cosa. Ya no será esa sinfonía entonces una oda a la libertad y a la alegría, sino será otra cosa, aunque la música sea la misma. Y esto es un tema que siempre me ha interesado mucho respecto a la posibilidad o no de la música de ser narradora. Yo creo que solamente la música con texto lo es. Pero puesto que estamos hablando de la novena sinfonía, hay que acercarse a eso porque es el punto culminante de lo que ya dije de todo aquello de Beethoven. Vamos a ver un fragmento, el fragmento más conocido de la novena de Beethoven. Y esta versión en particular es interesante porque al final hacemos una aparición breve pero sustanciosa, mi colega Rafael García Villegas y yo. Véanla. I've never seen anything like that before. And with any luck, I'll never see anything like it again. No! Play it again. Oh, right. Un segmento musical serio y propio como este no podía dejar de conmemorar a Beethoven con un fragmento de su obra más significativa, que es la Oda a la Alegría, último movimiento de su novena sinfonía. Ahora bien, entre otras cosas que me ha gustado pensar sobre Beethoven, sobre todo esta última semana, pues durante todo el año, es que hay quienes dicen, y confieso que alguna vez he caído yo en eso, que Beethoven es un lugar común. Retiro lo dicho si alguna vez lo dije, pero sí tengo esta impresión. Nosotros, todos los que estamos en el ciclo de la melomanía, lo hemos vuelto un lugar común. ¿A base de qué? A base de programar, grabar, escuchar, consumir y comentar un pequeño grupo así de este tamaño del enorme catálogo de 130 y tantas obras de Beethoven. Siempre estamos reciclando las mismas sinfonías y el mismo concierto para piano, etcétera, bla, 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 ¿no? Y el concierto para violín, que son obras respetabilísimas. Pero, puesto que estamos hablando de esto el día de hoy aquí en el último Mirando Músicas del año, por cierto, yo quisiera hacer a ustedes una recomendación. Punto número 1, haga cada quien por su cuenta su propia conmemoración de Beethoven. Es indispensable porque él se lo merece, pero sobre todo es un gozo. Y háganlo con la seriedad con la que vimos esta sonata para piano tocada recientemente, porque esa es la actitud seria, solemne, realmente sólida que debemos tener con la música de Beethoven. Pero sálganse un poquito del cartabón usual. Sí, escuchen de nuevo la quinta y el quinto concierto para piano y el concierto para violín y todo aquello, pero tengan la curiosidad de buscar en alguna base de datos el catálogo de Beethoven. Es fascinante la cantidad y variedad de géneros, formas que abordó a lo largo de su vida. Y en todas esas zonas grises o incluso negras que hay de su catálogo, les llamo así porque no las conocemos, hay una cantidad y variedad de obras que realmente valen muchísimo la pena. Esta semana me pasé oyendo por primera vez un montón de cosas de Beethoven que no había oído. Hay unas delicias ahí verdaderamente
vamos, muy valiosas para escuchar. No tengo tiempo para darles ni siquiera una lista, una recomendación parcial, pero hagan eso, sálganse durante estas semanas que nos quedan de otra vez estar encerraditos todos. Háganse el propósito de escuchar eso otro de Beethoven que no han escuchado nunca en una sala de conciertos, ni sinfónicos, ni de cámara, ni de recitales, y van a descubrir la enorme, no diría homogeneidad, pero es una solidez básica, una solidez, una potencia que hay en toda la música de Beethoven, y sobre todo la expresividad que viene de esa historia trágica que le conocemos todos. Finalmente quiero mencionar otra de las cosas extrañas que se dijeron recientemente, que llegaron a mis castos oídos, mis dos castos oídos, es que alguien dijo que en Beethoven estaba el germen del rock, que de hecho en las primeras 4 notas del famoso tema de la Quinta Sinfonía estaba el germen del rock. Yo me opuse un poco a ese concepto y pregunté, a ver, explíqueme un poco más, y esa persona no me contestó a mí, no me lo dijo a mí, pero en fin, el discurso era, es que Chuck Berry se metió con Beethoven, después los Beatles con Roll Over Beethoven, que venía de antes, y después el grupo holandés de rock Exception, y creo que el Electric Light Orchestra también hizo algún arreglo, y muchos otros que hay por ahí. ¿Y qué creen? El hecho de que toda esta gente, Miguel Ríos que canta la Oda a la Alegría, el hecho de que toda esta gente haya retomado a Beethoven no implica para nada que en la música de Beethoven esté el germen del rock and roll, contra el cual no tengo absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a concluir Mirando Músicas, que es el último del año, escuchando ahora sí algo bien interesante de Beethoven. No es la primera obra que compuso, pero es la primera a la que le puso número en su catálogo. Trío, Opus 1, número 1. Amigos, compañeros, Laura, Huemansin, Rafael, todos en cabina, los invito a que despidamos Mirando Músicas y nuestro noticiero del día de hoy, antes de citarnos para el próximo año, escuchando, insisto, un fragmento del trío Opus 1, número 1, que fue lo primero que Beethoven catalogó y dijo, esto es lo primero que quiero reconocer. Gracias por haber escuchado Mirando Músicas hoy y el resto del año. Salimos de vacaciones, nos vemos en enero, ya sabrán ustedes cómo, cuándo y dónde, aquí mismo. Beethoven, su Opus 1, número 1. Laura, Weman, Rafa, todos en cabina, todos ustedes allá afuera, gracias. Adiós. Gracias. Un abrazo muy grande, estamos viéndonos, sigan en sintonía de Canal 22. Muy buenas noches.